Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 24, versículos 1 al 9. Abraham era viejo, entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía: Te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el siervo le dijo, Tal vez la mujer no quiera seguirme a esta tierra. ¿Debo volver y llevar a su hijo a la tierra de donde usted vino? De ningún modo debes llevar allá a mi hijo, le respondió Abraham. El Señor, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací, y que me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, Él mandará su ángel delante de ti, y tomarás de allí mujer para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre de mi juramento. Solo que no lleves allá a mi hijo. El siervo puso la mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este asunto. El capítulo 24 es el más largo de Génesis, con 61 versículos. Recuerden que Moisés, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, él escribió el libro de Génesis. También escribió Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Este capítulo está bien interesante porque nos va a revelar cosas que se relacionan en el Nuevo Testamento y que se aplican a nuestra vida de hoy. En el capítulo anterior vimos que Sara, la mujer de Abraham, fue una mujer ejemplar, una mujer de fe, y ella murió y fue sepultada. Abraham hizo duelo, lloró y luego compró la tierra en donde estaba la cueva de Macpelá. Ahí fue donde quiso sepultar a Sara. No la sepultó en la tierra donde nació o creció, sino en la tierra de Canaán, en la tierra prometida, tierra que sería de Abraham o de su descendencia algún día, según la promesa de Dios. En aquel entonces, los cananitas eran pueblo pagano y todavía habitaban en esa tierra junto con los hetitas y otros más. Veremos más adelante que es en la cueva de Macpelá, en Canaán, en donde también fue sepultado el mismo Abraham y también parte de su familia, su hijo Isaac, su esposa Rebeca, Lía, Jacob. Todos ellos van a ser sepultados ahí. Este lugar existe hoy día en Hebrón, que es en el sur de Israel, y es conocida como la Cueva de los Patriarcas. Podemos ver que la fe de Abraham y de Sara había crecido. Su hijo prometido, Isaac, ya había nacido y Sara lo vio crecer. Él tenía 37 años cuando Sara murió. ¿Quiénes se mencionan aquí? Aquí vamos a ver que se introduce el siervo de Abraham. Y algo curioso es que por alguna razón no mencionan su nombre, sino que siempre se refieren aquí al siervo de Abraham. Entonces aparece Rebeca, que es la futura novia de Isaac, su hermano Labán y sus padres Betuel y la madre de Rebeca. Vamos a ver que Abraham busca una esposa para su hijo Isaac. Ya recuerden que ya él tenía 37 años. Ya Abraham estaba entrando en edad y quería que Isaac tuviese una esposa, pero esta no podía ser de Canaán. En aquella época las esposas eran escogidas por los padres del novio. ¿Y por qué no podría ser de Canaán? Bueno, esto ya lo vamos a ver. Y entonces Abraham hace jurar a su siervo de confianza, el más viejo de su casa,
le hace jurar que le buscara una esposa a su hijo. Y veremos en estos versículos cómo era la costumbre de aquella época cuando se hacía este tipo de juramento. Vamos a ver cómo Rebeca es escogida y todo lo que pasó, pues, hasta por fin encontrarse con su novio Isaac. ¿En dónde pasó todo esto? Abraham estaba en Canaán y su siervo se dirigió hacia Mesopotamia, la ciudad de Nacor, en las afueras de la ciudad junto a un pozo de agua. Versículo 1. Abraham era viejo, entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Abraham tenía aproximadamente ¿cuántos años? 140 años de edad. Según Génesis capítulo 25, versículo 20, Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, y Sara murió a los 127 años cuando Isaac tenía 37 años. Pasaron entonces 3 años desde la muerte de Sara. ¿Y cuántos años le llevaba Abraham a Sara? Aproximadamente como 10 años. O sea que Abraham tenía como 140 años, como lo mencioné. ¿Por qué Moisés, que fue el que escribió este libro, guiado por el Espíritu Santo, por qué él escribió aquí en el versículo 1 que Abraham estaba entrado en años? Se piensa que porque Abraham estaba tan viejo ya, o sea, 140 años, que no se sabía cuántos años más él iba a vivir. Quiso hacer jurar a su siervo que le buscara una mujer para su hijo Isaac. Si cualquier cosa le pasara a Abraham, por lo menos ya Isaac tendría una mujer digna de ser su esposa. Vamos a ver que Abraham le da condiciones a su siervo, y una de estas es que no fuese una mujer de Canaán. Isaac, después de todo, era el hijo de la promesa, y por él es que su descendencia iba a continuar. Además, Abraham fue bendecido en todo. Aquí vemos el cumplimiento de la promesa de Dios en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, la promesa original, en donde dice que haría de él una gran nación y lo bendeciría y engrandecería su nombre, y todos los que los bendigan serían bendecidos y los que los maldigan serían malditos. Pero en él serían benditas todas las familias de la tierra. Podemos ver que él fue bendecido y además era un hombre de muchísimas riquezas. Pero continuamos con el versículo 2 al 4. Se los voy a leer. Y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía: te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y te haré jurar por el Señor Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Aquí hay varios puntos importantes. El primero, el siervo de Abraham. ¿Quién era él? ¿Por qué no se menciona su nombre? El segundo punto es la tradición hebrea del juramento de acuerdo a la cultura de aquella época. ¿Qué es eso de poner la mano debajo del muslo? ¿Qué significado tiene eso? Y el tercer punto es ¿por qué no podía ser la mujer de Isaac cananea? ¿De dónde sería la mujer de Isaac? ¿Por qué no específicamente de Canaán, de la tierra que iba a ser de ellos, de la tierra prometida? Vayamos al primer punto, el siervo de Abraham. ¿Quién era él y por qué no se menciona su nombre? En el versículo 2, aquí describen al siervo de Abraham y dicen que es el más viejo, mayordomo de todo lo que poseía. En todo este capítulo, el nombre del mayordomo no es revelado. El énfasis no está en su nombre, sino que se le pone énfasis a la misión de cumplir lo que se le encomendó. El deseo de su amo, como quien dice de su patrón, pues de Abraham, de buscarle esposa a su hijo. Muchos comentaristas piensan que
Este siervo, lo más probable, es Eliezer, que apareció en Génesis capítulo 15, versículo 2. Él era el criado más viejo de la casa de Abraham y también tenía una alta posición sobre las posesiones de Abraham. Esto fue antes de que Abraham tuviese a Isaac, cuando él ni siquiera había nacido. Abraham le había dicho al Señor: «Oh, Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco?» Dijo además Abraham. Aquí era Abram, no Abraham. Esto era antes de que Dios le cambió el nombre. Entonces dijo además Abram: «No me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero». Como dije, esto fue en Génesis capítulo 15, versículo 2. Entonces después el Señor le dijo a Eliezer, o sea, al siervo, que el heredero saldría de sus entrañas, de las entrañas de Abraham. Ese fue Isaac, no Eliezer. Isaac era el hijo de la promesa. Veremos más adelante que ser mayordomo sobre la casa y sobre todas las posesiones, esto era una costumbre de aquella época. Se le otorgaba a alguien de completa confianza. No era cualquiera. Esto pasó también con José. Más adelante es el hijo más joven o el hijo menor de Jacob. Jacob fue el hijo de Isaac. Isaac, el hijo de Abraham. Esto aparece en Génesis capítulo 39, versículos 4 al 6, cuando José fue llevado a Egipto. Él había sido comprado como esclavo por un oficial egipcio del faraón, capitán de la guardia. Esta historia la veremos más adelante, pero el asunto es que el Señor Dios estaba con José y él llegó a ser un hombre próspero y vivía en casa de su amo, el egipcio. El amo vio que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que José hacía. Recuerden que Dios le prometió a Abraham y a su descendencia que los que lo bendecían serían bendecidos, y en Abraham serían bendecidas toda la familia de la tierra. Isaac tuvo a Jacob. Jacob era hijo de Isaac, como lo mencionamos antes, y Jacob tuvo 12 hijos, y de esos 12 hijos, José fue el menor de ellos. Se los voy a leer. Así halló gracia ante sus ojos, y llegó a ser siervo personal, y él lo hizo mayordomo sobre su casa, y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa, y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José, y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. Y era José de gallarda figura y de hermoso placer. O sea que él era un joven, un hombre bien parecido. Entonces, regresando al mayordomo, no se sabe con seguridad si es Eleazar, el mismo mayordomo que él tuvo, o si es otro. Pero en mi opinión y en la opinión de muchos también, si su nombre fue omitido es porque el que escribió este capítulo quiso dar énfasis en la intención de este siervo. Su enfoque era llevar a cabo la misión que su amo o patrón le encomendó. Veremos que más adelante, cuando le ofrecen comida, él le va a decir que no, que primero, antes de todo, tenía que decirles el propósito de su viaje, la misión encomendada por Abraham. Esto lo veremos más adelante. Este siervo juega un papel muy importante porque vamos a ver al final de este capítulo cómo toda esta historia apunta hacia Jesús. Vamos a ver cómo todo esto se relaciona con Jesucristo nuestro Señor.
Ya se nos acabó el tiempo, pero en el próximo podcast continuaremos y veremos qué es lo que significa eso de poner la mano debajo del muslo. Y que en realidad no es al muslo al que se refieren, sino a la parte que está por el muslo relacionado al órgano reproductivo. Y veremos por qué. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.